Lo primero que tienen que hacer es ingresar a su cuenta de GitHub. Una vez ingresada en su cuenta de GitHub, localicen lo que es el mini proyecto 1. Ya estando en el mini proyecto 1, entonces vamos a darle aquí a la sección de código. Vamos a copiar el URL al portapapeles. En este caso voy a abrir un bloc de notas y aquí voy a pegar el URL. Aquí lo que hay que revisar es cómo se llama el usuario de ustedes para que lo puedan agregar antes de lo que es el github.com. En mi caso, si yo voy a mi pestaña aquí de GitHub, aquí yo puedo ver mi usuario, que es en mi caso Iván Contreras 105. Entonces puedo eh, copiar este nombre de usuario y lo vamos a poner antes de la palabra GitHub. Copiamos este código. Finalmente lo que vamos a hacer ahora es abrir una terminal. Yo les recomiendo que abran la terminal aquí en abrir símbolo del sistema y que localicen una carpeta que ustedes quieran. Por ejemplo, yo puedo crear en mi escritorio, en mi carpeta, una nueva aquí en el equipo. Vamos a poner aquí en C. Eh, yo lo voy a poner aquí en data. Vamos a poner aquí documentos. Tengo CBT 105 y aquí voy a poner mi proyecto. Vamos a poner aquí, vamos a poner aquí abrir en terminal. Ya que tengo la terminal apuntando en esta carpeta, entonces yo puedo hacer un git clone y aquí pegamos la ruta que está en el portapapeles que copié del bloc de notas. Esa ruta debe contener el nombre del usuario @github.com diagonal y todo el nombre del repositorio, que en este caso es para el proyecto. Entonces aquí lo va a clonar y ya lo tengo aquí, mini proyecto 1. Bien, ya que tengo mi mini proyecto 1, entonces yo puedo dar clic derecho en la carpeta y luego aquí mostrar más opciones, abrir con code y en este caso me abre mi Visual Studio para poder trabajar con el proyecto. A continuación vamos a crear una rama para trabajar con el proyecto. Nunca debemos trabajar sobre la rama main. El lugar donde ustedes pueden observar en qué rama están trabajando es en esta esquina inferior izquierda. Aquí vamos a ver que estamos trabajando sobre main. Sin embargo, no debemos estar trabajando en main porque main es la aplicación principal, es la aplicación que está en producción. Entonces, si nosotros hacemos un cambio en producción y ese cambio está mal, entonces podemos pues tumbar lo que es el servidor y dejamos a los usuarios sin aplicación o podemos crear un mal funcionamiento en la aplicación y eso no es lo deseado. Entonces, lo que tenemos que hacer es trabajar con una rama. Entonces, aquí vamos a crear una rama. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es revisar cómo se llama el user story en el que voy a estar trabajando. En mi caso, para mi ejemplo, voy a estar trabajando en el de área de un trapecio. Entonces, el user story se llama mini-004 área de un trapecio. Entonces, así le voy a poner a la rama de preferencia para poder identificarla fácilmente. Entonces le voy a dar aquí donde dice main, me abre esta ventanita de acá arriba, le voy a dar en create new branch. En este caso, aquí en el branch name le vamos a poner mini 004. No se vale poner espacios, por lo tanto puedo utilizar guiones bajos y aquí vamos a ponerle área de un trapecio. Ya que tengo yo el nombre de la rama, le doy enter y se van a dar cuenta que en automático les genera una copia del proyecto. Aquí ya podemos ver que no estamos trabajando sobre main, estamos trabajando sobre la rama área de un trapecio. Entonces ahora sí, cualquier cambio que yo haga puedo estarlo realizando sin temor a tumbar algo en producción. Es decir, todo lo que yo haga va a estar sobre la rama. Si por alguna razón la rama está incorrecta, pues simplemente eliminamos la rama y se acabó, no hay más problema. Entonces, para empezar a trabajar, esto es lo primero que tienen que hacer, crear su propia rama.
Bien, para empezar a programar este tipo de proyectos web o de aplicaciones web, tenemos que estar al tanto de que vamos a utilizar el modelo Vista Controlador. El modelo Vista Controlador lo que hace es manejar un archivo llamado controller, donde aquí vamos a programar la ruta del servidor web donde la página se va a estar mostrando. Entonces, eh, tenemos que programar archivos aquí donde dice controllers. Los models vienen siendo nuestros modelos de datos. Ahorita en este momento es altamente probable que no vayamos a usar ningún modelo de datos, pero aquí podemos agregar todas esas clases que nos van a permitir modelar la información. Y por último, las vistas, que son lo que el usuario puede visualizar en la página, es decir, la interfaz de usuario. Todos los proyectos web regularmente se apoyan de lo que es JavaScript, de lo que son imágenes. Todos esos recursos como bibliotecas de cliente JavaScript, imágenes, etcétera, se van a almacenar en la carpeta www root. Entonces, para comenzar a trabajar, pues en mi user story podemos ver que aquí dice, esta opción será accesada a través del URL diagonal trapecio, diagonal área. Entonces yo tengo que programar primero un controlador. Vamos a agregar aquí un trapecio controller.cs. La extensión .cs quiere decir que es de C Sharp. Lo primero que tengo que programar es un namespace, que en este caso va a ser mi proyecto web 1.controllers. Y luego agregamos una clase, public class trapecio controller. Esta clase tiene que heredar de controller, como la otra clase, como las clases que ya vienen aquí agregadas en el proyecto. Entonces, una vez que yo agrego controller, pues hay que agregar aquí una librería que es ASP.NET Core MVC, y entonces ya puedo yo comenzar a programar mi clase. Entonces, para poder utilizar esto necesito agregar aquí necesito agregar algunas etiquetas. En este caso, bueno, podemos basarnos en esta clase. Esta clase ya es una plantilla que me genera un controlador que se llama home, y ese home ya tiene cierta funcionalidad. Entonces aquí en Trapecio Controller lo que voy a agregar es un método llamado index. Index es la primera página que va a responder cuando el usuario ponga diagonal trapecio. Entonces vamos a retornar una vista que va a ser la interfaz de usuario. Pero si nos vamos al user story, vamos a ver que la vista se tiene que llamar área. Entonces no le voy a llamar index, le voy a llamar área. Ya que yo hice esto, voy a tener que programar la vista. En este caso tengo mi controlador únicamente es diagonal trapecio, es decir, el nombre del controller es conforme yo lo voy a poner en el navegador, diagonal trapecio, ignorando la palabra controller, y luego el nombre del método es diagonal área, que en este caso es lo que me va a permitir accesar tal como yo quiero visualizar la información. Bien, esto me retorna una vista, por lo tanto las vistas las vamos a programar aquí donde dice Views. Aquí en la carpeta Views yo voy a agregar una nueva carpeta llamada Trapecio. Y dentro de Trapecio voy a agregar una vista llamada Área. Entonces aquí voy a agregar un archivo que se va a llamar area.cshtml. Bien, yo aquí puedo escribir código HTML. Ustedes pueden investigar cómo funciona el código HTML, pero básicamente si yo quiero un encabezado voy a poner H1 y entonces aquí vamos a escribir área de un trapecio. Y ya con esto yo tengo una vista que se puede ejecutar en el navegador. Para ejecutar un proyecto, entonces yo tengo que abrir una terminal. Aquí le puedo dar New Terminal. Y voy a escribir, bueno, primero tengo que revisar en qué carpeta estoy trabajando. Aquí dice mini proyecto 1, pero mi código no está en mini proyecto 1, está en mini proyecto 1 y dentro de proyecto web. Entonces tengo que escribir cd proyecto web 1, le doy enter y entonces ahora sí ya puedo escribir .NET run y con esto me ejecuta el proyecto. Entonces si no hay errores de compilación,
Aquí va a decir primero compilando, y en dado caso de que no haya ningún error, pues me va a decir que se está ejecutando en cierta dirección. Entonces aquí dice now listening on, dice http localhost 5001. Yo aquí puedo dar la tecla control y clic, y lo que va a hacer es abrirme un navegador en el cual se está visualizando el proyecto. Esta es la plantilla normal, la plantilla default de un proyecto web creado en ASP.NET. Entonces yo aquí le voy a poner como mi controller, que en este caso es trapecio, diagonal, área. Y si se dan cuenta, aquí dice área de un trapecio. Entonces ya puedo yo aquí continuar con el resto del código. Entonces, de acuerdo al user story, necesito yo agregar una imagen que me muestre la figura de un trapecio. Necesito agregar la fórmula del trapecio y necesito crear la interfaz de usuario que me va a permitir darle los controles a la persona que va a utilizar esto para que pueda operar la ventana y que pueda obtener un resultado.